soy el doctor César Viteri. Conmigo nos vamos a reunir a esta hora para la parte de teoría. El curso tiene 14 clases que van a ser compartidas con el doctor Pedro Pauca y que me va a apoyar con el curso de este semestre. ¿Ya? O sea, 7 clases las voy a dar yo, 7 clases las va a dar él. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer lo que es generalidades del sistema inmune. Está permitido tener en clase. En clase y en seminarios se permite comer celulares, tampoco se permite el uso de celulares. Y yo no acepto el cotorreo. Las clases son súper aburridas, terriblemente aburridas. Así que si gustan, aprovechando el aburrimiento se pueden dormir, pero conversar de ninguna manera. ¿Okay? Muy bien. Bien, entonces el término de inmunología viene a... No hay un consenso. Está prohibido comer en clase, por si acaso. Les decía que no hay consenso con respecto al término de inmunología. Algunos dicen que es inmunitas, que es la protección que se le daba a los senadores romanos para que los gobernadores, los emperadores, en fin, no los puedan apresar, no puedan de alguna manera coactarlos, y de esta forma ellos podían ejercer su función de proteger los intereses del imperio y del pueblo. Bien, hay otro... Bueno, se propone también otro origen, entre otros, ¿no? Y uno tiene que ver con las invasiones que hicieron los romanos al norte de África. Entre ellos hubo uno que observó de una población africana que también existe, no recuerdo el nombre, tenía cierta resistencia a la mordedura de las víboras de la zona. Entonces, este soldado romano describió que existía una respuesta de inmunidad, ¿no?, frente al veneno de la víbora. Pero el término de inmunitas es un término o de inmunidad, ¿no? Y la aplicación del término de inmunitas como el hecho de que el sistema inmune nos defiende de la agresión de antígenos extraños puede tener varios orígenes, ¿no? El tema es que el sistema inmune, en principio, es un sistema que es organizado por células, moléculas, ¿no?, órganos que se encargan de protegernos contra las infecciones, ¿no?, en términos generales. No solo hacen eso, hacen otras cosas, pero la respuesta inmune es una respuesta organizada. ¿Okay? La respuesta inmune no es una respuesta al azar. Sabemos que hay dos tipos de defensas: la defensa innata y la defensa adaptativa, ¿no? La defensa innata tiene dos características. Una está dada básicamente por el sistema de barreras, que son la piel y las mucosas, que tienen sus componentes que nos protegen permanentemente de la agresión, ¿no?, por diferentes mecanismos, que esos son completamente inespecíficos. Y hay otro tipo de respuesta que se llama la respuesta inducida. Las células en general, ¿no?, y las células inmunes de la respuesta innata en particular, tienen un conjunto de receptores que se llaman receptores innatos, o de la respuesta innata. Estos receptores son capaces de reconocer
con ciertas restricciones, los antígenos de los gérmenes, ¿no? Y también antígenos de células que se han dañado de alguna manera. Entonces, a esos antígenos los vamos a llamar patrones moleculares asociados a patógenos. En el caso de las células dañadas, los vamos a llamar patrones moleculares asociados a daño. Guárdalo. Por si acaso yo decomiso celulares, ¿no? Y en los seminarios, si los veo con celular, la nota es 0,5 de freno. Yo sí no tengo miramientos, ¿ya? Cada vez sus 0,5 en el momento de que entren a su auto, ¿ya? Ya, estábamos. Ahí va, las células dañadas, los antígenos de las células dañadas los vamos a llamar patrones moleculares asociados a daño. ¿Okay? Todos estos van a ser reconocidos por un grupo de receptores que son los receptores de respuesta innata, o receptores para PAM, o receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ya? De cualquier forma se les puede llamar. Bien, ¿qué es diferente de lo que es la inmunidad adaptativa? La inmunidad adaptativa organiza un receptor especial, ¿no? La inmunidad innata ya tiene el receptor listo para reconocer el patrón molecular. ¿Okay? En cambio, la inmunidad adaptativa no. La inmunidad adaptativa primero recibe el antígeno y le hace un molde, que es solo para ese antígeno. ¿Ya? Entonces, la inmunidad adaptativa es específica. ¿Okay? Bueno, la respuesta innata también nos puede hacer daño, especialmente la respuesta adaptativa, ¿no? Los linfocitos pueden desarrollarse linfocitos que son capaces de reconocer antígenos propios y desencadenar posteriormente respuestas autoinmunitarias, ¿no? Enfermedades autoinmunes. O hay momentos en que la respuesta inflamatoria es completamente inadecuada. A eso se llama reacción de hipersensibilidad, ¿no? Cuando el germen, por ejemplo, no alcanza a ser removido y la respuesta se perpetúa, eso termina produciendo daño en el tejido. Entonces, el daño producido por la respuesta inflamatoria se llama reacción de hipersensibilidad. Hay 4 tipos, los vamos a ver en su momento, ¿no? Y bueno, las enfermedades, en algunos casos que obedecen este tipo de respuesta, nosotros al entender este tipo de respuesta podemos de alguna manera ordenarnos en la fisiopatología del proceso para después dar un tratamiento adecuado. A Edward Jenner se le considera el padre de la inmunología. Él fue el primero que vacunó y fue producto de una observación, ¿no? La vacuna que inoculó fue vacuna contra la viruela. Él observó, Edward Jenner, que en los años 1700, en el siglo XVIII, los ganaderos cuyas vacas habían tenido viruela vacuna tenían una baja incidencia de viruela humana. Él supuso que existía algún factor a que estaban expuestos los ganaderos que los protegía de la viruela humana. Entonces lo que hizo fue hacer la prueba, seleccionó a un niño, ¿no? Ese niño lo inoculó con viruela vacuna varias veces. Cuando supuso que el niño ya estaba protegido, lo inoculó con pústula de viruela humana y el niño no se enfermó. Esa fue la primera vacunación, ¿no? Él publicó el trabajo, obviamente la Real Academia de Medicina de Inglaterra lo tildó de loco, maniático, ¿no? Irresponsable, cómo experimentar con humanos. Al final se autoexilió a Francia, donde murió, ¿no? Lo olvidaron un tiempo y a los años el trabajo fue reconocido.
pero el origen no estaba. Entonces, ese es lo que se considera el aporte de la inmunología, la vacunación. Entonces, ha habido un impacto. El caso de sarampión que está volviendo a aparecer, ¿no es cierto? En el año 41, en estas son estadísticas estadounidenses, ¿ya? O sea, es con la población de la época, ¿ya? En el año 41, en plena Segunda Guerra Mundial, el caso de reportes, el caso de sarampión reportados llegaron casi a 900.000, ¿no? Para el año 2003 solamente se reportaron 42. En nuestro país, cuando hay un reporte de sarampión, hay una intervención epidemiológica. Se vacuna a toda la población, ¿no? Los casos son identificados, son aislados, y este año hubo, ¿no? Y tuvimos varios casos importados. Donde están apareciendo en la actualidad es en Venezuela, ¿no? Porque en Venezuela el sistema sanitario, el programa de vacunación no es muy mal, han dejado de vacunar. Entonces las enfermedades están volviendo a aparecer. Porque esta enfermedad no ha sido erradicada, ¿ya? En cambio, la viruela sí se considera una enfermedad erradicada, porque ya no se reportan casos de viruela en todo el mundo, ¿no? Y las cepas, hay una en Rusia, otra en Estados Unidos, y están viendo qué van a hacer con esas cepas, porque la pueden usar como armas biológicas, ¿no? Porque ya no vacunan. A mi generación sí la vacunaron contra viruela. O sea, yo no me voy a morir de viruela. Pero ustedes ya no me vacunaron, ¿no? Ya. La forma paralítica de la polio quiere decir que hay otra forma que es no paralítica, 21.000 casos. ¿Ya? Y el desarrollo de la vacuna contra la polio, bueno, hay hipótesis, ¿no? Y propuestas que dicen que esta vacuna está relacionada con lo que es la aparición del VIH. Pero eso ya es otra historia. La polio, la forma paralítica, es una enfermedad que se considera en vías de erradicación. Pero en el año 1952 había más de 20.000 casos. En Estados Unidos, para el año 2003, no se reportó ninguno. ¿Ya? Y así por el estilo, ¿no? Pueden ver cómo caen las enfermedades infecciosas a niveles dramáticamente bajos, ¿no? Producto de los programas de vacunación. Bien, entonces les decía que la inmunidad tiene dos componentes, el componente innato, el componente adaptativo. El componente innato tiene sus células y sus moléculas. El componente adaptativo tiene sus células y sus moléculas, ¿no? Un grupo de células importante de la inmunidad innata es el sistema fagocítico, las células del sistema fagocítico. ¿Ya? Y hay un grupo de células, linfoides innatas, ¿no? Que las vamos a ver en el seminario. Y las células natural killer de repente son las que se suele ubicar mejor dentro de este grupo. ¿Ya? Y dentro de las moléculas tenemos el sistema de complemento, las vías alternas y la vía de las lectinas, ¿no? Bueno, y citoquinas que en realidad hay tanto en inmunidad innata como adaptativa. Y tenemos el sistema de barreras que les comentaba al inicio, ¿no? Barreras físicas y químicas, ¿ya? Los receptores que van a... Bueno, el sistema innato no establece diferencias en cuanto a barreras, ¿no? En cuanto a barreras no establece diferencias. Pero cuando se trata de la respuesta del componente inducido, el componente inducido sí es capaz de organizar un tipo de respuesta que va orientada al tipo de germen que está infectando. La inmunidad adaptativa es la inmunidad que les decía va a generar un tipo de respuesta que va a ser específica para el germen que ha infectado, ¿no? Esa es una de sus características de especificidad. Y la otra es que este tipo de respuesta genera células de memoria. Como les decía el grupo de la tarde, hace lo que se conoce como respuesta secundaria, ¿no? Ustedes saben que cuando hay una infección, si la infección es aguda hay IgM, ¿no es cierto? Si se reinfecta se produce
IgG. Esa es la respuesta secundaria, ¿no? Esa respuesta corresponde a la respuesta mediada por linfocitos B2, que son los productores de IgG. Y la respuesta secundaria es más rápida, es más potente y dura más tiempo. Tiene tres componentes, tres características. En cambio, la inmunidad innata, no importa cuántas veces ingrese el germen, la respuesta es plana. Es plana, no genera células de memoria. ¿Ya? Bueno, la respuesta adaptativa genera receptores que pueden diferenciar a los gérmenes por un aminoácido, ¿no? Pueden diferenciarlos por un aminoácido, saber que se trata de algún germen en particular. En cambio, la inmunidad innata no. La inmunidad innata tiene receptores que pueden reconocer cientos o miles de gérmenes diferentes, un solo receptor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque reconoce antígenos que son compartidos, ¿no? Los gram negativos, todos los gram negativos tienen el mismo lipopolisacárido. Entonces, ese lipopolisacárido es reconocido por los receptores de inmunidad innata. ¿Ya? No de la brucela, la campylobacter, Escherichia coli, Yersinia proteus, Miralis, ¿qué más conoces de la salmonella típica, paratípica, ¿no? La pseudomonas. Todos tienen el mismo polisacárido. Y ese polisacárido va a ser reconocido por un receptor de inmunidad innata. O sea, va a ser más inespecífico. ¿Ya? Bueno, y el componente celular principal de la inmunidad adaptativa es definitivamente el linfocito, ¿no? Los linfocitos T y los linfocitos B. Bien, inmunidad innata, sistema de barreras, el sistema fagocítico, ¿no? Macrófagos, oligonucleares, células dendríticas principales, ¿no? Bueno, los eosinófilos también pueden fagocitar, pero lo hacen en menor medida. Dentro de las moléculas, el sistema de complemento es principal y hay un tipo de célula linfoide que es la célula natural killer. Y en la inmunidad adaptativa tenemos a los linfocitos T y B y la molécula que caracteriza a este tipo de respuesta es el anticuerpo. ¿Ya? Bueno, antes de pasar, la inmunidad innata, perdón, la inmunidad adaptativa necesita de las células, ese es un macrófago, ¿no? O también puede ser una célula dendrítica. Estas células son las que van a vincular la respuesta innata con la respuesta adaptativa y lo hacen presentando el antígeno. Las células dendríticas, los macrófagos, son capaces de presentar lo que han fagocitado. Esta célula ha fagocitado un virus, lo ha degradado, lo ha unido a una molécula HLA clase 2 y lo está presentando al linfocito T. A esto se llama presentación antigénica y es lo que establece el vínculo entre inmunidad innata y inmunidad adaptativa. Y la forma como se presenta el antígeno va a definir cómo va a responder la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Es más o menos, hay mucha gente que se guía por la primera impresión, ¿no? Si te cae mal, ya fue, ¿no? Si te cae bien, bueno, está bien, ¿no? Pero ahora, para solucionar el problema de que te cayó mal la primera vez, es bien bravo porque la primera impresión la que vale. Bien, entonces características, especificidad para inmunidad adaptativa, diversidad, ¿no? La inmunidad adaptativa tiene un potencial de generar hasta 100 millones de receptores diferentes por el proceso de recombinación genética. En cambio, los genes de inmunidad adaptativa no recombinan, son genes que se heredan, o sea, los receptores ya están codificados, ¿no? Ya están codificados y su diversidad es limitada más o menos para 1000 antígenos diferentes.
Memoria sobre la inmunidad adaptativa, y la inmunidad adaptativa es capaz de producir problemas de autoinmunidad. ¿Ya? La inmunidad innata no. Bueno, dentro de sus componentes, las barreras celulares, o sea, piel y mucosas y barreras químicas, es inmunidad innata. La inmunidad adaptativa es capaz de generar un grupo de células especiales que son capaces de incorporarse a los epitelios. Y esos son los linfocitos intraepiteliales, ¿no? En la mucosa, por ejemplo, hay un grupo de linfocitos que son de tipo CD8, que son capaces de migrar al epitelio mucoso y unirse a las células epiteliales utilizando unas moléculas de adhesión que son un grupo de cadeninas. Las moléculas, ya dijimos, complementos, ¿no? Y las células, decía en la inmunidad innata, bueno, los fagocitos, muy importante, la célula natural killer, y en la inmunidad adaptativa, los linfocitos. Otra característica, pero esta es de la inmunidad adaptativa, es la división de labor. Cada célula, cada linfocito tiene una función establecida, ¿no? El linfocito B produce anticuerpos. El linfocito T activado, o sea, la célula T citotóxica, identifica células dañadas o infectadas para eliminarlas induciendo muerte por apoptosis. Y el linfocito T CD4 o ayudador se encarga de organizar la respuesta inmune. O sea, las funciones están divididas. El CD8 no se mete a organizar nada, no le corresponde, ¿ya? Ni el linfocito B se va a meter a eliminar por mecanismos citotóxicos a células blancas, ¿ok? Entonces la célula B produce anticuerpos principalmente para la eliminación de gérmenes extracelulares. El citotóxico, el CD8, se encarga de eliminar a las células infectadas o dañadas. Y la célula, el ayudador, organiza, ¿no?, la respuesta inmune, y eso lo hace a través de la secreción de interleuquinas. La población de linfocitos TCD4, una vez que se activan, puede dar lugar a la generación de lo que se va a llamar poblaciones efectoras. TH1, TH2, TH17. ¿Ya? También puede generar una población de linfocitos T reguladoras. ¿Okay? Bueno, lo de la inmunidad innata ya comentamos, no es la primera línea de defensa, siempre nos está protegiendo. Sus receptores tienen varias, se pueden llamar de varias formas, ¿no? Receptores para PAM, receptores de reconocimiento de patrones, que son los PRRs. Tenemos los receptores de inmunidad innata, ¿sí? Y PAM quiere decir patrón molecular asociado a patrón. Entonces, en un primer momento de la respuesta innata, les decía que primero está la barrera, ¿ya? Si la barrera es sobrepasada por el germen, entonces las células van a reconocer al patógeno utilizando receptores de inmunidad innata. Entonces entre ellos tenemos los receptores tipo TOL, que son receptores de membrana, los receptores tipo NOD, ¿no?, los receptores tipo RIG. Estos son los receptores que están en el citosol de la célula. El reconocimiento mediado por receptores hace de que la inmunidad innata se active y se inicie la respuesta de defensa. ¿Cómo nos defiende la inmunidad innata? A través de la respuesta inflamatoria aguda y a través de la inducción del estado que se denomina antiviral, ¿no? ¿Qué células son las que van a activarse en esta etapa? Principalmente los granulocitos, ¿no?, polinucleares, y los macrófagos. Acá hay que agregar a las células dendríticas, ¿ya?, que vienen después. Bien, entonces la respuesta inmune se va a organizar y va a estar mediada por interleuquinas, que vamos a llamar interleuquinas de respuesta inflamatoria aguda. Va a haber un seminario sobre eso, ¿no?, porque el seminario que hice el ciclo pasado sobre efectos patológicos de la respuesta inflamatoria quedó muy corto, así que le agregué 4 hojas más. Pero todo lo vamos a ver a cada rato en el ciclo, como les dije a sus compañeros hace un rato. Si son virus,
se va a activar la respuesta mediada por interferones. El interferón más importante en este caso va a ser el interferón de tipo 1, o los interferones de tipo 1. Y hay una población, va a haber un tipo de respuesta que no va a depender de la colaboración de los linfocitos T. Hay una población de linfocitos B especial, que es la B1, que va a comenzar a producir inmunoglobulina N. ¿Ya? O sea, es una IgM, podemos decir, inespecífica. En este momento se da la respuesta T independiente. En la parte intermedia de la respuesta tenemos la actividad de las células dendríticas. Las células dendríticas van a hacer el proceso de presentación antigénica. Son las encargadas de activar linfocitos vírgenes. Son las únicas células que activan linfocitos vírgenes, ¿no? Y si hay virus o células infectadas, la natural killer se va a encargar de comenzar por el labor citotóxica. La actividad de las células natural killer de alguna manera es limitada, ¿no? Siempre necesita de su contraparte adaptativa. Después de la presentación antigénica tenemos ya todo lo que es la respuesta adaptativa. Activación de linfocitos T, linfocitos B, generación de coronas efectoras para la eliminación de los gérmenes. O sea, va a haber una respuesta específica, ¿no? Con la participación de las subpoblaciones efectoras de T y B. Bueno, eso también ya se los he dicho, ¿no? La inmunidad, si lo vemos por mecanismos de inducción, hay una fase que es la no inducible, que es, depende del sistema de barreras, ¿no? El inducible, que depende de la actividad mediada por activación de los receptores de la inmunidad innata, ¿no? Receptores tipo TOL, receptores tipo NOD, receptores tipo RIG, por ejemplo, ¿ya? La respuesta inducida va a dar lugar a la producción de interleuquinas de la respuesta inflamatoria. Entre ellas tenemos a factores de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1, interleuquina 12, se va a producir interferones de tipo 1. Por ahí la célula natural killer también va a producir interferón gamma. El interferón gamma va a ayudar o va a colaborar con el macrófago para activar. ¿Ya? Entonces, dentro de los mecanismos no inducidos, bueno, la piel mucosas, algunas reacciones fisiológicas que tenemos, como los estornudos, ¿no? El hecho de toser y botar secreciones, y de forma mecánica e indolente nosotros permanentemente estamos botando moco, ¿no? Todo lo que nos tragamos y se va como un montón. El hecho de miccionar también lava la vejiga y impide que los gérmenes se vayan a asentar, ¿ya? Entonces hay varias formas como los diferentes órganos se valen de estos mecanismos para la eliminación de los gérmenes. Entonces, el tegumento permanentemente nos está protegiendo, impidiendo el ingreso de los gérmenes al medio interno, ¿no? Pero si se rompe la continuidad, ¿no?, de la barrera de protección, los gérmenes ingresan, ¿ya? Y una vez que ingresan, estos gérmenes van a ser reconocidos por las células, varios grupos celulares, entre ellos las células de la respuesta inmune innata, que van a reconocer a los gérmenes utilizando sus receptores. ¿Cómo se llaman? Receptores para patrones moleculares asociados a patógenos. Receptores para PAM. O receptores de reconocimiento de patrones o receptores de la inmunidad innata. ¿Ya? Y estos van a iniciar una respuesta. ¿Cómo nos define la inmunidad innata? Instalando lo que se conoce como respuesta inflamatoria aguda. Y la otra forma es induciendo lo que se conoce como estado antiviral. Bueno, bajo la misma premisa, las mucosas también hay que protegerlas. Y una forma de protegerlas es no fumar, ¿ya? Porque el humo de cigarro destruye, ¿no?, la anatomía de la superficie mucosa y permite el asentamiento de gérmenes.
Bien, bueno, los mecanismos inducidos dependen de la actividad de los receptores de reconocimiento de patrones, o TRR, ¿no? Y esto va a dar lugar a que se genere una serie de respuestas dentro de la célula que terminan dando lugar a la formación de lo que se conoce como factores de transcripción nuclear. Los factores de transcripción nuclear van a transcribir genes, ¿no?, que van a dar lugar a la liberación de moléculas que tienen que ver con la respuesta inflamatoria aguda. ¿Ya? Se va a activar en este momento el sistema de complemento, es muy importante, ¿no? En la inmunidad innata hay dos vías, la vía alterna, la vía de las lectinas, ¿no?, que tiene como molécula central la molécula C3. La molécula C3 se une o se fija en la superficie de los microbios y opsoniza. Bueno, la especificidad depende de características de la inmunidad adaptativa. En cambio, como les decía hace un rato, acá hay varios gérmenes que tienen el mismo antígeno. Estos antígenos o patrones moleculares asociados a patógenos son reconocidos por los receptores de inmunidad innata. ¿Ya? Los receptores de inmunidad innata son de línea germinal, eso lo vamos a ver en seminarios. En cambio, los de inmunidad adaptativa se forman por recombinación genética. Los receptores de inmunidad innata son no clonales. Los receptores de inmunidad adaptativa son clonales, ¿no? La explicación de clonal y no clonal toma tiempo, así que lo explicaremos en seminarios. Bien, el PAM tiene sus características, ¿no? Una de ellas es que es compartida por multiplicidad de gérmenes, como les dije hace un rato. Son estructuras muy conservadas, ¿ya? Y son estructuras que requiere el germen en muchas ocasiones para seguir viviendo. O sea, si esa estructura no va a variar, no va a cambiar. ¿Ya? Los receptores reconocen estas estructuras que son muy conservadas y que no cambian, ¿no? Y que son necesarias para los gérmenes para poder seguir viviendo. Acá hay algunos ejemplos de PAM, ¿no? Los ácidos nucleicos. El ácido nucleico no puede cambiar porque el germen se muere. Proteínas como los pili o la flagelina. Si la secuencia de la flagelina o de los pili cambia, sale una molécula deforme que no es útil, entonces el germen se muere. Los lipopolisacáridos, en el caso de los gram negativos, o el ácido lipoproteicóico, en el caso de los gram positivos, tampoco puede cambiar. ¿Ya? Los mananos, la glucanos, entre los carbohidratos. Las células dañadas, o sea, nuestras células dañadas, ¿no?, también pueden expresar moléculas que son reconocidas por estos receptores, por ejemplo, las proteínas de choque térmico, ¿no? Algunos cristales, como el urato monosódico, dentro de las células inducen la formación de cuerpos que terminan generando respuestas inflamatorias, cuerpos moleculares, me refiero. Y proteínas que se encuentran normalmente, que no son expuestas habitualmente, como las proteínas de alta movilidad de la caja 1. Bueno, los receptores tipo TOL, esta va a ser una revisión para la próxima semana, ¿ya? Les decía que este receptor es un receptor de membrana, se va a encontrar tanto en las membranas superficiales como en las endosómicas. Son 11 moléculas, en el humano hay 9, ¿no? Los receptores que están en la superficie, en las membranas de superficie o externas, son receptores que se especializan en el reconocimiento de los gérmenes completos, de la parte externa de la estructura del germen. Los receptores que están endosómicos, ¿no? Periferia extracelular, ¿ya? Endosómico, dentro de la membrana intracelular. Estos se especializan en el reconocimiento de ácidos nucleicos. RNA monocatenario, RNA bicatenario y también DNA. El DNA que reconocen es un DNA CpG, ¿no? Que es el DNA, un DNA no metilado, CpG, que pertenece a las bacterias. Mamíferos no tenemos ese tipo de DNA. En el citosol
hay los receptores tipo ¿no? Que son capaces de reconocer también diferentes tipos de patrones moleculares, y los receptores tipo RIG, que se especializan principalmente en el reconocimiento de ARN. Acá tenemos a los receptores tipo TOL y algunos PAM que reconocen esto. El reconocimiento mediado por receptores tipo TOL no se hace en forma de monómeros, ¿no? Los receptores tipo TOL, para iniciar las señales de activación, se asocian en pares, o sea, son dímeros que pueden ser de la misma molécula o de moléculas diferentes. Por ejemplo, el receptor tipo TOL1 asociado al tipo TOL2 reconocen micropéptidos bacterianos, ¿no? El tipo TOL2 solito peptidoglucanos bacterianos y así, ¿no? El tipo TOL9, por ejemplo, reconoce el DNA CpG, ¿ya? El DNA CpG. Bueno, el receptor tipo TOL va a ser lo que les comenté, ¿no? Iniciar señales dentro de la célula que terminan con la generación de los factores de transcripción nuclear, que a su vez se van a traslocar al núcleo para transcribir genes, y genes que tienen que ver con la respuesta inflamatoria aguda, principalmente citoquinas, ¿no? Interleuquina 1, 6, 8, 12, factor de necrosis tumoral, interferones de tipo 1, ¿ya? Bueno, estas moléculas son útiles para activar macrófagos y células dendríticas, ¿ya? Y facilitar también la función, o potenciar y amplificar la función que tienen estas células de presentar los antígenos. Hay dos moléculas adaptadoras importantes de estas vías. Esto lo vamos a ver la próxima semana con detenimiento. La MIT88, que tiene que ver con la generación de factores de transcripción nuclear NF-κB, y la otra es el TRIF, que tiene que ver con lo que es la generación de los factores de regulación de interferones, los IRFs, ¿no? Por ese lado vamos a tener generación de interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda, incremento de la expresión de moléculas HLA, incremento de la expresión de las moléculas de coestimulación B7, ¿no? Secreción de moléculas quimiotácticas para la generación de infiltrados ricos en polimorfos nucleares, principalmente. O sea, por acá vamos a tener todo lo que es respuesta inflamatoria aguda. Y por el lado de acá vamos a tener lo que es la síntesis de interferones de tipo 1, ¿no? Para la inducción de lo que, como ya les comenté, es la generación del estado antiviral. ¿Ya? Acá está. Este grafiquito se lo tienen que aprender, ¿no? Se me está escapando la producción de moléculas de adhesión, ¿ya? Esto se lo tienen que aprender. Lo mismo se va a hacer todo el curso. E increíblemente van a ser jalados. Repite. Ustedes son como esas pizarras mágicas, ¿no? Uno escribe, se fue. A ver, los receptores tipo NOD, que también son receptores de respuesta innata, ¿no? Son 22 moléculas diferentes, ¿ya? Y como les decía, son capaces también de reconocer, igual que los receptores tipo TOL, patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño. Estos receptores tienen un grupo de moléculas, una familia especial, que son los NLRP, ¿ya? Que dentro de la célula, cuando existe algún evento anormal, ¿no?, son capaces de organizarse en cuerpos moleculares que se llaman inflamasomas, los NLRP3. ¿Okay? Y esos inflamasomas, además de activar la respuesta inflamatoria en la célula, también participan en la formación de las formas activas de interleuquina 1. ¿Ya? La interleuquina 1, igual que la interleuquina 18, se genera en dos pasos. Uno es a través de un precursor, se sintetiza una molécula precursora. Esa molécula precursora después es degradada por el inflamasoma y se libera la forma activa del péptido. En el caso de la interleuquina 1, primero está la señal del receptor tipo TOL, que induce la síntesis del precursor de interleuquina 1.
Y el inflammasoma, que está formado por la agrupación de moléculas en el DRP3, que después van a capturar moléculas adaptadoras y activar a la caspasa 1. La caspasa 1 se va a encargar de degradar a la prointerleuquina 1 para liberar su forma activa. Interleuquina 1 la producen muchos grupos celulares, ¿no? Las células epiteliales producen interleuquina 1. Los receptores tipo RIG, ¿no? Reconocen básicamente RNA de cadena 2 y también de cadena 5. Hay otro que es el MDA5 que también está en la categoría del receptor tipo RIG. La actividad por estos receptores tiene que ver con lo que es la síntesis de interferón tipo 1, ¿no? Para la síntesis de interferón tipo 1 es necesario la generación de los factores de regulación de interferones, o sea, los IRFs. Y de todos ellos, los más importantes son dos, el IRF3 y el IRF7. ¿Ya? Bueno, hay otros receptores de inmunidad innata como las colectinas, ¿no? Que son, de estas tenemos la proteína fijadora de manosa, que es la más importante, porque activa la vía de las lectinas de complemento. Las proteínas de fase aguda, entre ellas la más destacada, esa proteína se reactiva. Las proteínas, bueno, estos son los receptores tipo 1 que ya los vimos hace un rato. Y hay otro grupo de receptores que son los receptores basureros o scavengers que son capaces de reconocer moléculas que son expuestas por células dañadas. ¿Ya? Y bueno, bienvenidos al curso. Voy a pasar lista.